Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Vivimos en un universo invisible e inaudible de campos electromagnéticos y nosotros mismos somos un ejemplo luminoso de vibraciones energéticas. Cada emoción no resuelta crea un patrón energético inarmónico que irradiamos al universo. Esta frase es del doctor Ray Martina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Resuelve. Qué bueno que estás conmigo compartiendo. Fíjate que el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, la música mágica, sanadora de alma y cuerpo. Ya sabes que yo soy Luisa Isabel Vélez y estaré contigo esta hora hablando de este tema que yo creo que es muy interesante. Seguramente tú ya has oído de alguna manera hablar acerca de lo que es la musicoterapia. Entonces hoy vamos a tratar de ahondar un poquito y estar trabajando con la música para que tú en tu casita este sábado lo goces, lo disfrutes y te lleves algo del programa como siempre. Tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy, pues es Ernesto Enríquez. Ernesto, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, doctora Isabel, ¿cómo has estado? Uy, pues yo estoy muy contenta de que estés el día aquí porque a mí me encanta la música. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta en la vida junto con la pintura. Entonces, fíjate que yo quisiera presentarte todo nuestro auditorio de quién eres y de alguna manera decirles que está con nosotros un invitado de gran calidad que tiene muchísimos conocimientos en lo que es desarrollo humano, musicoterapia. También practicas el masaje de el Rolfing, ¿cierto? Rolfing, Feldenkrais, muchas técnicas psicocorporales, bioenergética, etcétera. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué le decimos al auditorio de todo de tu currículum que escogemos? Y me contestó con algo que me encantó. Me dice, ¿sabes qué? Los vamos a aburrir mucho, entonces, quien quiera saber de mí que se meta a ernestoenriquez.com. Entonces yo creo que con eso ya tienen una referencia de si tienen curiosidad de la persona que está aquí con nosotros, que les aseguro que es una garantía que esté aquí, que está con nosotros. Y bueno, entonces, cuéntanos un poquito qué es esto, qué es lo que vamos a estar abordando en este programa el día de hoy. Mira, Isabel, vamos a abordar el tema de lo que es el efecto de los sonidos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones y por ende como efecto en nuestra salud también holística, mente, cuerpo, emociones, espíritu, porque pues realmente el enfoque de los sonidos tiene una repercusión muy holográfica, o sea, desde nuestro ser, nuestras emociones y sentimientos más profundos son detonados por toda esta gama sónica, o sea, de sonidos desde la naturaleza, sonidos también ambientales de cualquier tipo, llámese ruido o ruido blanco, también son muy influenciables en nuestro cuerpo. La referencia es la siguiente. Nosotros desde que estamos en el vientre materno, sí, desde el tercer, cuarto mes, desde que se empieza a desarrollar nuestro sentido del oído, empieza el primer imprinting, que es exactamente ese tamborcito que en el vientre materno escuchamos, que no es ni más ni menos que el corazón de nuestra madre. Entonces, este sonido cardíaco es muy importante, hablando del sonido como terapia, donde en las casas de cuna y en aquellos lugares de tratamiento de infantes se ha demostrado cuando les empiezan a poner esos sonidos de latido cardíaco, fácilmente se relajan, fácilmente se duermen y entran en un estado de placidez todos esos bebés que están en las casas de cuna. Entonces, así como esto, hay una gama de experimentos tan interesantes en relación a los sonidos y la salud desde la infancia, que realmente es muy interesante. Y por ejemplo también cuando tú has estado pues en tus primeras experiencias educativas, en el kindergarten, en la preprimaria, y que de repente empiezan esas canciones que la maestra con las que nos hacía jugar, como la de ping pong, etcétera, etcétera, realmente también entra la persona a un estado de remembranza, pudiendo también recuperar, por ejemplo, su niño interior, que es muy importante en psicoterapia. Entonces podemos decir decenas de ejemplos que nos ayudan realmente a rehabilitar nuestro estado mental y emocional, aparte del sonido ambiental de la naturaleza.
O sea que, bueno, lo que estamos tratando de abordar entonces sería que tenemos que entender que el cuerpo humano de alguna manera está compuesto por vibración. Totalmente. Entonces, totalmente. Cuando los átomos unos con otros se juntan para constituir nuestro organismo y nuestro cuerpo, estamos juntos por una vibración, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Podríamos decir que el cuerpo humano es algo así como una gran sinfónica con muchos instrumentos. Así es. Y cuando nos enfermamos, es que un instrumento, por ejemplo, se desafinó. Así es. Todo esto está fundamentado científicamente. Hay medidas antropométricas que nos indican a través de cada una de las partes de nuestro cuerpo cómo hay una conexión geométrica en relación también a ciertos aspectos de los hertz, con los que miden las amplitudes de onda de los sonidos de cualquier elemento que pueda emitir una frecuencia. La música nos afecta a partir de la resonancia. Por ejemplo, cuando tú pones una guitarra y pulsas cualquier cuerda, la tercera, la cuarta, la quinta, y tienes una segunda guitarra inmediata a la primera, sin tocar la segunda, empieza a resonar la misma cuerda que pulsaste en la primera, como si fuera un efecto mágico sin haberla tocado. Ese es el principio de la resonancia. Ajá. También esto actúa en nuestro cuerpo. O sea que realmente lo que nosotros tendríamos que empezar a buscar para nuestro bienestar, porque realmente todos estamos muy ocupados con eso del bienestar. Queremos salud, belleza, menos enfermedades, amor. Entonces buscamos como que el bienestar aquí sería, desde este punto de la música, como que entender que nuestro cuerpo es una gran sinfónica que tenemos que armonizar, que en este caso sería a través de la música. Claro que sí. Esto, como es algo tan cotidiano, pasa a ser desapercibido un poco sobre el efecto de la música en el ser humano, pero no existe ningún pueblo sobre la tierra que no tenga una tradición musical ancestral. Por ejemplo, en África, cuando alguien entra en depresión, sus congéneres se reúnen en torno a él y empiezan a tocar una serie de percusiones, de djembés así africanos, y la persona otra vez empieza a recuperar su ritmo interno y la persona otra vez se rehabilita, y esto es en función de el ISO musical primario que cada quien tiene en su memoria ancestral de acuerdo a su etnia. ¿Qué es eso de ISO? Porque fíjate que lo estuve leyendo y dije, no es así como que el ISO de las empresas, ¿verdad? No. O sea, nada que ver, ¿no? Así o sea, es. Bueno, ¿este ISO a qué se refiere? Sí, esto se refiere a la isoterapia. Esto se ve en cualquier tipo de medicina que cuando tú encuentras el principio o el encuadre terapéutico que detona a esa persona, puede ser homeopáticamente hablando, puede ser en musicoterapia los sonidos primordiales que afectan mejor o mayormente o menormente a un individuo, inclusive, ¿por qué no?, a las plantas, y esto también está muy demostrado electrónicamente, y obviamente pues también a los animalitos. Así es de que todos los seres sintientes en este universo reciben ese impacto de esa impresión sonora, esta resonancia, y tienen algún tipo de reacción, porque también podemos hablar de antimúsicas o músicas más o menos destructivas. Ay, hay de bueno, todo. Que comentas eso, porque, o sea, por ejemplo, yo, si a mí me gusta tanto la música, entonces, ¿por qué no una tamboreada, por ejemplo, no? O sea, ¿valdría como un momento terapéutico el oír la tamborada? Mira, qué bueno que dices este ejemplo, porque aunque no es exactamente un ritmo de mi predilección, el tamborazo, pero realmente es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces se piensa que para estimular a una persona que está en un estado pues de melancolía, de tristeza, le vas a poner también una música sedante, ¿sí? O al revés, le tienes que poner una música activante, dependiendo. Esto sería en cuestión de que tú le preguntas a la persona cuál es su historia familiar, cuáles son sus primeras impresiones. Para una persona de música campirana, sí, de música vernácula, con esto debes de empezar. No vas a empezar a ponerle un Stravinsky, un Mozart, un Tchaikovsky, porque esa persona realmente no la vas a detonar. La vas a relajar un poquito, pero sus verdaderos imprintings van a ser música vernácula y campirana. Entonces, música de su pueblo, que de alguna manera lo empieza a estimular, y después ya probarás otros sonidos. Así es de que todo tiene una importancia, aún el tamborazo.
No, pues entonces esto está poniéndose muy interesante porque a veces nosotros creemos que debe ser cierta música de Reiki, música relajante o música, no sé. Entonces, desde este enfoque que nos estás dando, Ernesto, creo que es muy importante también darnos cuenta de que podemos usar la música pues para manipular, mejorar, cambiar, modificar nuestros estados emocionales, ¿no? O sea, también sabiéndola utilizar. Entonces, yo creo que ahorita nuestros personas que nos están escuchando pues ya se están dando cuenta de qué va a ser toda la tónica de este tema. Estás aquí con nosotros. ¿Qué te parece si vamos a un corte y volvemos? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con esta mini meditación que nos hizo Ernesto? Habla, platícanos, dinos qué sentiste, qué te diste cuenta. A lo mejor ya te estás dando cuenta de algo que no habías descubierto. Yo creo que es una muy buena oportunidad cuando tenemos un espacio para nosotros mismos, aunque sea muy, muy breve, porque ahí puede surgir incluso una respuesta para un grave problema a veces. Entonces, es importante a mediodía, como lo estamos haciendo ahorita, a las 3 de la tarde, todavía no acabas el día y podemos ver qué es lo que está pasando contigo. Ernesto, es una pregunta que yo te estaba haciendo en el corte y que me gustaría compartirla con todos, porque nosotros a veces entendemos por musicoterapia únicamente esta parte, ¿no? O sea, donde me ponen una música y me dicen qué hacer, que en este caso fue una meditación como guiada. Entonces me dicen qué hacer. Sin embargo, hay otras formas de musicoterapia, ¿cierto? O sea, que se involucraría instrumentos, se involucraría la voz de la persona, el cuerpo de la persona. O sea, ¿nos platicas un poquito más de eso? Claro que sí. Hay diversos enfoques de la aplicación del sonido. Por ejemplo, también el sonido blanco, que es el sonido de la propia naturaleza, las olas del mar, el sonido de la lluvia, el sonido de los cantos de las aves, por ejemplo, y de cualquier otro tipo de animal que de alguna manera nos evoque el sonido de la naturaleza, de la selva, aquellos sonidos que nos relajan en aquellos entornos frescos, verdes, terapéuticos. Es el principio también del sonido blanco de la naturaleza. El sonido también que emite nuestra voz es muy importante también. Por lo tanto, la voz que cada quien emite es un tipo de terapia o antiterapia hacia los demás. Cuando nuestra voz es premeditadamente estridente y agobiante, pues obviamente genera un efecto negativo para los oídos de los demás, y muchas veces no entendemos por qué, como que su audición empieza a bajar y como que hasta los volvemos sordos, y esto psicosomáticamente es cierto. También nuestro cuerpo en todas sus partes, las plantas de los pies en su retumbar con el piso, las palmas de las manos aplaudiendo, todos los sonidos, inclusive aquellos que nos parecen desagradables, tienen un principio de sanación y de recuperación en musicoterapia. Por lo tanto, también esto es parte de esa aceptación de los sonidos corporales, aparte de los guturales. También tenemos que la musicoterapia se realiza a través de instrumentos musicales en grupos. Sí se puede trabajar musicoterapia donde cada quien pulsa unas maracas, un pandero, la cuerda de una guitarra. O sea, no es exclusivo esto para músicos, realmente es para cualquier persona que se abra a este tipo de interacción con instrumentos muy fácilmente aplicables. O sea que realmente hay otras vertientes de musicoterapia que a veces no las identificamos como tal, que sería, por ejemplo, que tú te pongas a cantar una canción que tú inventes, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que remitirnos entonces a esa primera etapa de nuestra vida en donde nuestra mamá nos cantaba una canción de cuna. Claro, o sea, sí. Desde ahí yo creo que... Claro que sí. Ahora, Ernesto, yo te quisiera hacer una pregunta así un poquito más específica para nuestro auditorio, porque yo sé que a veces tienen curiosidad de saber cómo pueden aplicarlo ellos solos sin la ayuda. Entonces, ¿habría no sé, se me ocurre en este momento, ¿habría alguna forma, algún sonido que yo pudiera emitir que me ayudara, por ejemplo, a equilibrar mi salud o a equilibrarme un estado anímico, por ejemplo, que esté triste, deprimida o enojada? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para poderme ayudar a mí misma con esta musicoterapia? Claro que sí. Por ejemplo, a nivel personal, alguien
simplemente puede empezar a evocar los sonidos guturales primarios que cada quien aprendió desde el principio, como son la vibración de las 5 vocales. ¿Sí? O sea, repetir las vocales. Sí, A, E, I, O, U. sí, puede ser en ese mismo orden, o I, E, O, U, A, de una manera más prolongada, cuando la persona está tranquila, sola, relajada, para que los demás entiendan qué está haciendo, ¿verdad? Y no malinterpreten en relación a esto, ¿verdad? Entonces, esta misma evocación de sonidos guturales implica desbloquear el segmento de la laringe. En bioenergía y en bioenergética se ve como cualquier segmento que se bloquea y de repente nuestra voz como que tiende a bloquearse, como que ya no me sale la voz, como que se me hace muy ronca, o de repente baja mi autoestima y como que mi voz se empequeñece, ya no sé cómo administrar ese sonido adecuado para que los demás me tomen atención, como que se va diseminando y perdiendo mi sonoridad y mi armonía vocal como que desaparece y me dicen, oye, ¿estás enfermo de la garganta? No, realmente será que ando un poquitito triste o melancólico. Y cuando la persona, a partir de estos simples sonidos guturales de las vocales y ya después otra serie de conjunciones vocales y consonantes, y también, ¿por qué no?, aquella canción que escuchamos desde la infancia, aparte de las canciones de cuna, estoy seguro que en unos 10 minutitos de estar cantando algo así, ustedes lo comprobarán que su sentido interior hacia un estado más de ánimo, más de armonía y también de paz, ustedes automáticamente lo empiezan a recuperar. ¿Por qué? Porque te evoca o te lleva la música hacia una etapa, vamos a decir, de infancia, en donde estabas muy bien porque estabas en los brazos de tu mamá. Precisamente es la recuperación de nuestras experiencias primarias en nuestra vida. Desde el vientre materno, ¿sí?, los sonidos guturales, desde la voz de nuestra madre, de nuestro padre, desde que estábamos allá en el vientre materno, se permean a través de la matriz y nosotros escuchamos estos sonidos. Ahora, si nuestra mamá tuvo cierto índice de esta repercusión de los sonidos y se puso unos audífonos como los que usaba antes Jacobo Zabludowski en su vientre materno, y desde allá ya es una terapia desde que estábamos en el vientre materno con una música suave que nos haya puesto. Las canciones de Cricri, por ejemplo, también son muy importantes. Yo creo que es un hizo cultural para todos los mexicanos y no hay quien no se sienta muy bien escuchando a Cricri, aunque sea ya una persona adulta. Todo esto es el principio de la repercusión sonora. Ah, ok, o sea que eso es lo que, vamos, o sea, nosotros ya estamos grandes y todos los que nos están oyendo, la mayoría pues ya está grande, pero seguramente habrá mujeres embarazadas, entonces eso es muy importante, ¿no? Que se consigan unos audifonitos y que se lo pongan en la pancita, va a valer la pena para que ese bebé vaya de alguna manera armonizándose con la música, ¿no? O sea, yo creo que la metáfora que nos puede servir a lo largo de esta hora y que nos debe de quedar muy presente siempre será que nuestro cuerpo funciona como una gran sinfonía con una gran cantidad de músicos e instrumentos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una emoción bien resuelta, pues el instrumento se desafinó y entonces hay que buscar afinarlo. ¿Tú tienes algún instrumento desafinado? ¿Por qué no nos llamas y nos dices qué instrumento está desafinado para que aquí nuestro director de orquesta oficial, que es Ernesto, nos diga pues qué podemos hacer para afinarlo? Lourdes Gutiérrez Casillas, felicidades Isabel invitado, gracias. Luz Miriam Cájica Valenzuela, felicidades al invitado por el programa, gracias. Graciela Sánchez Rodríguez se reporta y Adriana Coco González, está interesante el programa, los felicito, pues muchísimas gracias. Entonces, ¿qué te parece si tú tienes una idea de qué es esa parte de tu cuerpo, esa parte de tu organismo que tú crees que no está en esta perfecta armonía de la cual estamos hablando el día de hoy? ¿Qué es lo que está haciendo este órgano que no te deja tocar tu maravillosa sinfonía? ¿Por qué no nos llamas y nos dices qué es lo que está pasando? Y mientras te das cuenta de qué está pasando, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para otro ejercicio que nos va a poner Ernesto? Y como estamos
hablando de salud y estamos hablando de música, entonces, ¿qué te parece si ahora pegamos el tema de música con salud? Ya vimos que lo podemos manejar para tranquilizarnos, para reequilibrarnos, para restablecer de alguna manera el estrés o eliminar el distrés, como lo dijiste, ¿no? Porque a veces aquí habría que hacer como un pequeño espacio cultural, porque a veces nosotros decimos estrés y siempre decimos que es malo. Y tú dijiste distrés. Entonces, distrés es el negativo, entonces debo de entender que manejas el eustrés. Correctísimo, ¿Sí? correctísimo. Sí, hay muchos tipos de clasificación de las tensiones humanas, así es de que es bueno saber cuál es la diferencia entre cada término. Así es, entonces el distrés podríamos decir que es el exceso de estrés que ya te enferma, te paraliza, te altera los órganos, y el eustrés todos lo tenemos, es el estrés bueno que te provoca que te muevas, que te levantes, que vayas a trabajar, que salgas a caminar al parque. El estrés lo necesitamos todos, ¿no? Entonces aquí el problema es cuando se disparan los niveles y bueno, no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, a ver, Ernesto, ¿qué más podemos hacer? Antes, me gustaría que el ejercicio lo hiciéramos justo antes de irnos al corte para que las personas tengan así como que el tiempo de relajarse y todo lo demás. Pero ¿cómo podríamos en un momento dado empezar a sanar nuestro cuerpo, nuestras emociones con música? Mira, uno de los ejemplos musicales más importantes y que resuenan mucho en el cuerpo humano es el principio del efecto Mozart. Esta música de Wolfgang Amadeus Mozart realmente tiene una gran estructura de armónicos. Los armónicos en musicoterapia son muy importantes porque son precisamente estas notas que hacen gran consonancia y por ende gran resonancia en nuestro cuerpo, pudiendo también con esto reactivar y desbloquear muchos órganos enfermos, llámese a través del sistema digestivo, circulatorio, renal, reproductor, y también, obviamente, para muchos trastornos neurológicos, ya no se diga trastornos de la conducta, emocionales, problemas de la pronunciación, dislalias, dislexias, problemas de hiperquinesia, todos esos trastornos que tienen que ver con trastornos neurológicos profundos, realmente tienen una gran repercusión. Y por qué no hablar también de aquellos sonidos que la delfinoterapia, por ejemplo, con sus sonidos que ya no son tan audibles, estaríamos hablando ya de ultrasonidos que también tienen una repercusión invisible en nuestro organismo y sin embargo ya científicamente cada vez más instituido en el mundo entero. Sí, de hecho tengo entendido que la delfinoterapia se aplica para los niños autistas, ¿verdad? Así es, y con grandes resultados. La verdad, ahorita acabas de tocar un punto álgido porque yo he querido ir a la delfinoterapia por una cosa y por otra no he podido. Me llama muchísimo la atención el sentir ahora sí que el piquito, ¿cómo es? La trompita del delfín en la cabeza de ser algo espectacular. Bueno, y entonces, de lo que tú estás diciendo, quiere decir que y aquí habría que puntualizar también algo muy importante, o sea, no nada más es para la gente que está enferma, esto es para prevenir, o sea, vamos previniendo el enfermarnos, o sea, nuestro bienestar también dependerá de eso, de la prevención. Entonces, ¿qué sería? ¿Como escuchar diario a Mozart? ¿O qué se te ocurre? ¿O cómo sería la receta? Sí, hay un enfoque que se llama musicosofía, que precisamente significa el dejar un espacio diario, digamos, de unos 20 minutos para a través de una música sedente, pasiva, como si fuera una meditación musical, te beneficies de esta repercusión sonora en tu cuerpo con alguna música de Mozart, por ejemplo, de Beethoven también. También a muchas personas les gusta el enfoque de la música de la nueva era, que hay también muchos ejemplos musicales en las tiendas de discos o en internet. Entonces realmente estos ejemplos son muy importantes. O también la escucha del sonido blanco, aquellos sonidos que van acompañados de cantos de aves, de sonidos de la lluvia y sonidos de las olas, son eminentemente terapéuticos. O sea que podemos aprovechar este temporal de lluvias, ¿verdad? Claro, o sea, que sí. Cuando llueve, como que apaga todo, apaga tu televisión, apaga tu radio y ponte a oír la lluvia. Es gratis, no te cuesta nada, está donde tú estás.
porque bueno, no podemos quitar la lluvia, y lo que nos está diciendo Ernesto es muy importante, porque entonces es terapéutico y te ayuda, ¿verdad? Te claro relaja. Que sí, profundamente. Elizabeth Núñez Robles está reportándose con nosotros, y Jorge nos está mandando saludos y pregunta algo. Dice, ¿recomienda como terapia ir al karaoke? Fundamentalmente sí. Okay. Fundamentalmente sí, porque realmente el ser humano tiene una gran tendencia a la represión, no solamente de sus emociones, sino realmente a la espontaneidad. Y esto es para el cantante un pequeño reto emocional donde él recupera su autovaloración. Por supuesto que no se trata de un concurso de canto, es para que todos, aunque no tengamos una voz melódica, hagamos una expresión profunda de nuestro ser acompañando estos sonidos de la canción. Entonces realmente se lo recomiendo a todo mundo, que no solamente se remitan a la regadera para cantar, sino que también vayan al karaoke y disfruten de esa sana expresión. Ay, qué interesante, porque fíjate que están de moda por todo Guadalajara y por todos lados, ahora sí que por todo el mundo. Entonces, es terapéutico el ir, de alguna manera pasar la barrera del miedo, ¿no? Porque yo creo que también nos da miedo expresarnos musicalmente delante de la gente y cantar, y qué van a decir, y mi gallito, ¿no? Fundamentalmente, pues es el miedo a quedar en ridículo, miedo a que me critiquen, etcétera. Y mientras no perdamos nuestros miedos, seguiremos reprimiendo más nuestras emociones, sentimientos y comunicación. Pues qué interesante, Ernesto. A ver, tenemos preguntitas. Estela Cadena Santa Cruz dice, a mi niño desde bebé le pongo música de piano y orquesta. Tiene 6 años. Se las pongo para dormir. ¿En qué le ayuda? Realmente lo primero pues es tener un sueño plácido y profundo. Si son niños que tienen algunos temores nocturnos, igualmente les ayuda a distender estas tensiones nocturnas. Por ejemplo, si alguien tiene eneuresis, o sea que se hace pipí en su cama, pues realmente también le puede ayudar. Si alguien tiene esa necesidad afectiva de que mamá, acompáñame, si no, no me puedo dormir, igualmente les ayuda, porque es la emulación de la palabra mamá. La música es el imprinting de mamá, por lo tanto es como si tú en persona lo estuvieras acompañando. Estas y otras ventajas también te las podemos compartir. Entonces sería también en parte, yo creo que el estar armonizado de alguna manera. Bueno, nos felicita, muchísimas gracias. Ángel Sapiés Gutiérrez está reportando. Connie Gutiérrez Serrano, ¿qué música recomienda para una embarazada con 5 meses? Muy bien. Hay música clásica que es la más inteligentemente estructurada por sus estructuras y partituras musicales. También hay música que es musicoembriología, sonidos aquellos que acompañan la instrumentación con el ritmo cardíaco son altamente recomendables también. Y también canciones de cuna son fundamentales. Ok, bueno, gracias. María Valadez Lepe se está reportando también, gracias. Leticia Olivera Carrillo, Isabel Núñez Robles. Y bueno, tenemos también llamadas de María de Jesús Castro González, que nos está saludando, y Ofelia Martínez García, que también quiere. Hay alguien que nos llama que tiene 8 años de edad. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Yo creo que estás aprendiendo muchísimas cosas, Ángel, y date cuenta entonces de que la música es una parte importante de tu vida, y que por lo tanto empieza a procurarla, a escucharla más, a lo mejor canta más, baila más, pídele a tu mamá, pídele a tu papá que bailen contigo, que canten contigo, para que juntos puedan crear un mundo, un universo de alguna manera pues mucho más armonioso. ¿Qué te parece, Ernesto, si de alguna manera, para cerrar este programa, nos das una frase de cierre para terminar el día de hoy en relación a la musicoterapia, y qué es lo que pueden hacer las personas que nos escuchan para tener una vida más sana, más plena, más feliz utilizando la música? Pues sencillamente necesitamos recuperar el sentido de la musicalidad, no escuchar la música de una manera mecánica, como un sonido ambiental, como cuando vamos al supermercado. No, realmente darnos unos breves momentos, cuando menos unos 15, 20 minutos, para escuchar música consciente, música armónica, aquella que más
prefieres y no música nostálgica, no música que de alguna manera antoje algo, sentimientos de venganza, como de repente por ahí la escuchamos. O sea, nada de depresión, nada de despecho, nada de eso. Música que enriquezca. Y bueno, yo no me queda más que decirte que disfrutes la música, que salgas adelante, que bailes, que cantes, que visites un lugar donde te puedas divertir, escuchar los sonidos de la naturaleza. Y yo te invito, como todos los días, a que te conviertas en un sembrador de paz. Recuerda que la vivencia en este mundo es importante para ti y que la violencia será disminuida a modo que tú aumentas tu felicidad. Yo soy Luisa Isabel, estuve contigo y hasta la próxima.